Saludo. Muchas bendiciones para todos. Lo que vas a descubrir cabe entre los temas más proféticos y misteriosos que puedas imaginar. Prepárate para adentrarte en uno de los análisis más sorprendentes de nuestro tiempo. Recuerda dejarme un comentario y no olvides suscribirte al canal. Comencemos. Durante siglos, los estudiosos de la profecía bíblica han mirado hacia Israel, Babilonia, Persia y Roma como los epicentros del cumplimiento escatológico. Sin embargo, hay una pregunta que ha empezado a resonar con más fuerza en los últimos tiempos. ¿Y qué hay de los Estados Unidos de América? ¿Es posible que una nación tan influyente, poderosa y polarizante esté completamente ausente en el esquema profético del fin de los tiempos? Esta duda ha abierto paso a tres teorías que, aunque no oficiales ni doctrinales, están ganando terreno entre estudiosos bíblicos, teólogos independientes y observadores espirituales atentos. ¿Estás listo para descubrirlas? Desde el principio, la Biblia ha mostrado patrones de juicio y redención, de reinos que se levantan y caen según el propósito divino. Babilonia fue grande, pero cayó. Roma fue imponente, pero también colapsó. ¿Podría Estados Unidos ser una Babilonia moderna? ¿O un refugio profético? ¿O acaso es un actor oculto que cumplirá un papel más siniestro de lo que muchos imaginan? Cada una de estas posibilidades no solo pone a temblar al mundo espiritual, sino que confronta directamente nuestra comprensión del tiempo final. ¿Qué verdad está oculta a simple vista? ¿Cuál es el verdadero papel de esta nación en la escena del Apocalipsis? La primera teoría es tal vez la más impactante. Estados Unidos es la Babilonia del tiempo del fin. Esta interpretación se apoya principalmente en Apocalipsis 17 y 18, donde se describe a una gran ciudad que domina sobre los reyes de la tierra, vestida de púrpura y escarlata, llena de oro, piedras preciosas y perlas, y que ha embriagado a las naciones con el vino de su fornicación. Aunque muchos asocian esta figura con Roma o con un sistema religioso corrupto, hay quienes sostienen que estas descripciones cuadran perfectamente con el poder cultural, militar, financiero y mediático de los Estados Unidos. ¿Podría ser que la Gran Ramera sea una representación simbólica del espíritu de inmoralidad, dominación y decadencia que en los últimos tiempos ha alcanzado su cumbre en esta nación? Miremos con cuidado. Apocalipsis habla de una Babilonia que hace comercio con todo el mundo, que exporta productos, influencias, placeres y hasta cuerpos humanos. ¿No es eso algo que encaja con el papel global de los Estados Unidos en los últimos 100 años? Desde Hollywood hasta Wall Street, desde Silicon Valley hasta el Pentágono, la influencia estadounidense ha moldeado ideologías, valores y comportamientos en prácticamente cada rincón del planeta. Pero ¿qué pasa cuando esa influencia comienza a corromper en vez de edificar? ¿Cuándo el poder de seducción mediática se vuelve una herramienta de idolatría, de decadencia moral, de rebelión espiritual? ¿Podría ser esta la razón por la cual Babilonia es juzgada tan severamente? Muchos teólogos advierten que esta interpretación no es simplemente una acusación política, sino una alerta espiritual. Si Estados Unidos ha adoptado un sistema que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, si ha promovido el orgullo, la codicia, el desenfreno y la idolatría del yo, ¿no está acaso repitiendo los pecados que llevaron al juicio a otras civilizaciones bíblicas? ¿Y si el juicio está a la puerta? ¿Y si la caída de esta gran ciudad no es económica ni militar, sino espiritual primero y luego visible en lo físico?
Pero hay quienes tienen otra perspectiva completamente distinta. La segunda teoría sostiene que Estados Unidos es el refugio profético para el remanente de Dios. Aquí, la narrativa cambia y aparece una visión de esperanza. Un país fundado, no como el Nuevo Egipto, sino como una tierra prometida para aquellos que escapaban de la opresión religiosa de Europa. Esta teoría afirma que, desde su nacimiento, Estados Unidos ha sido usado por Dios para proteger al Evangelio, enviar misioneros, financiar causas cristianas y proveer libertad para la predicación de la palabra como nunca antes en la historia. La profecía de Apocalipsis 12 menciona a una mujer, símbolo del pueblo de Dios, que huye al desierto donde se le prepara un lugar para ser sustentada por 1260 días. Algunos estudiosos, especialmente en el siglo XIX, interpretaron este desierto como el continente americano y más específicamente Estados Unidos, visto como un refugio en medio del conflicto espiritual. ¿Sería posible que el país más poderoso de la Tierra haya sido diseñado por Dios como un arca temporal para la Iglesia antes de los juicios finales? Esta idea gana fuerza al analizar cómo, por décadas, Estados Unidos fue el faro de la libertad religiosa. Fue desde allí que salieron avivamientos como el de Azusa Street, movimientos misioneros a todos los continentes y también influencias tecnológicas que ayudaron a la difusión de la Biblia y el Evangelio. ¿Será que, aunque imperfecta, esta nación ha sido usada soberanamente para cumplir un papel protector en los tiempos previos al clímax profético? ¿Y si ese tiempo de protección está a punto de terminar? ¿Qué pasará cuando el refugio se convierta en campo de batalla espiritual? Pero hay una tercera teoría, y es la que más temor provoca entre los estudiosos. Una teoría que une lo político con lo espiritual y lo profético con lo tecnológico. Esta visión sugiere que Estados Unidos será el motor que impulsará el gobierno del anticristo, pero desde las sombras. A diferencia de la primera teoría que lo ubica como la Babilonia visible, esta hipótesis lo presenta como el gran titiritero detrás del escenario. Un poder que no se expone directamente, pero que provee las herramientas, la tecnología, la estructura militar y financiera para que el sistema del anticristo gobierne con efectividad mundial. ¿Será esto una locura? La Biblia habla de un sistema global que controlará el comercio, la información y el movimiento humano. ¿Quién, sino Estados Unidos, ha desarrollado la red de satélites, el dominio digital, la influencia de sus empresas de inteligencia artificial, la hegemonía del dólar y el poder de sus corporaciones tecnológicas para convertir esa visión en algo factible? ¿Y si el anticristo no surge desde Estados Unidos, pero sí depende de su estructura para controlar el mundo entero? ¿Y si la bestia no se ve, pero se construye con algoritmos, vigilancia, redes sociales y control monetario? Este modelo híbrido entre poder espiritual y sistema digital se alinea sorprendentemente con lo que Juan vio en Apocalipsis 13. Un sistema que controla quién puede comprar o vender. Un sistema que exige lealtad, no solo a un líder, sino a una forma de vivir, a una narrativa. ¿No estamos ya viendo cómo las voces disidentes son silenciadas? Cómo la verdad se manipula y lo moral es reemplazado por ideologías momentáneas. ¿Y si ya estamos dentro de ese sistema sin darnos cuenta? Y aquí surge una pregunta que corta el aire como cuchillo. ¿Cuál es nuestro papel en medio de todo esto? ¿Somos simplemente observadores de una profecía escrita hace 2000 años? ¿O somos parte activa del remanente que debe estar alerta,
¿Discernir los tiempos y preparar su espíritu? Cada teoría tiene implicaciones distintas. Si Estados Unidos es Babilonia, debemos escapar espiritualmente de su influencia. Si es refugio, debemos usar sus recursos con sabiduría mientras dure la gracia. Y si es el motor de la bestia, debemos resistir y prepararnos como guerreros espirituales para el conflicto final. Pero esto es solo el principio. Si aceptamos que cualquiera de estas tres teorías podría tener algo de verdad, o incluso una combinación de ellas, entonces no estamos hablando solamente de política o geografía. Estamos hablando de una guerra invisible, una batalla entre el reino de Dios y las fuerzas que preparan el camino para el gran desenlace profético. Y en medio de todo esto, los Estados Unidos no son solo una potencia, son un campo de batalla espiritual que afecta al resto del mundo. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Y qué pistas proféticas podemos seguir para entender mejor lo que está ocurriendo? Muchos estudiosos han notado que, aunque Estados Unidos no se menciona explícitamente en la Biblia, hay figuras simbólicas que podrían aludir a su influencia. Por ejemplo, el profeta Daniel habla de un imperio como una bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Daniel 7:7. Esta bestia no se parece a ninguna de las anteriores. Es un sistema único, poderoso, diferente. Y si este sistema, aunque tenga su sede en otro lugar, se apoya precisamente en la fuerza y recursos de Estados Unidos para manifestarse, otros observan con atención la mención del rey del norte y el rey del sur en Daniel 11. Aunque históricamente se ha interpretado en el contexto de los reinos helenísticos, algunos creen que estos términos pueden tener una aplicación futura y que el rey del norte podría ser un bloque de naciones lideradas por una potencia occidental. ¿Qué país, si no Estados Unidos, ha liderado coaliciones militares internacionales, ha dominado la diplomacia global y ha sostenido una red de bases militares en todo el mundo? Sin embargo, hay un capítulo en el libro de Ezequiel que provoca escalofríos cuando se analiza con atención. Ezequiel 38, donde se describe la coalición de Gog y Magog contra Israel. Si bien los países nombrados allí tienen raíces geográficas en Eurasia, muchos creen que los aliados que protestan contra la invasión de Israel, entre ellos Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, podrían representar a naciones occidentales como Inglaterra y, por extensión, Estados Unidos. Esta protesta pasiva, sin intervención, ha llevado a algunos a preguntarse: ¿estará Estados Unidos ausente en ese momento por un colapso interno? ¿Por una crisis económica? ¿Por una guerra civil? ¿O será que, en lugar de intervenir, simplemente observará? Aquí entramos en un terreno aún más delicado y perturbador: el debilitamiento espiritual de Estados Unidos. Aunque durante siglos fue considerado como una nación bajo Dios, hoy las señales de decadencia espiritual son evidentes. La oración fue eliminada de las escuelas. La Biblia ha sido ridiculizada en los medios. Las leyes han comenzado a proteger lo que Dios condena y a condenar lo que Dios honra. ¿Será este el principio de la retirada de la cobertura divina? Estamos viendo la repetición del ciclo de Israel en los tiempos de los jueces y los reyes. Prosperidad, orgullo, decadencia y finalmente juicio. El profeta Isaías advierte: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Isaías 5:20. ¿No estamos viviendo ese mismo escenario? ¿Y si el juicio ya comenzó, pero no con fuego o guerras, sino con confusión moral, división interna y corrupción en lo más alto? ¿Y si el Espíritu Santo ya no está contendiendo con esta nación
como lo hizo antes. Muchos se preguntan si una potencia como Estados Unidos podría ser destruida. Pero la Biblia muestra que ninguna nación es intocable cuando se enfrenta a Dios. Nínive se arrepintió, pero más tarde fue destruida. Babilonia era considerada indestructible, pero cayó en una noche. Roma parecía eterna, y hoy es un recuerdo en ruinas. La grandeza militar no garantiza protección divina, y la historia bíblica lo demuestra vez tras vez. Y si estamos a punto de ver ese mismo patrón repetirse, pero esta vez ante los ojos del mundo entero, y es aquí donde el papel de la Iglesia cobra una importancia que muchos han ignorado. Porque aunque el sistema se esté corrompiendo, la Iglesia verdadera aún permanece. Un remanente fiel, pequeño pero encendido, está intercediendo, predicando, advirtiendo y esperando. Y tal como ocurrió en los días de Lot, donde el juicio no cayó sobre Sodoma hasta que el justo fue sacado, algunos creen que Estados Unidos sigue en pie solo por causa de ese remanente. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Y si el arrebatamiento de la Iglesia es el último acto antes del colapso espiritual y moral total? La pregunta más escalofriante de todas es esta: ¿será Estados Unidos el escenario final donde el engaño se manifestará con más fuerza? La Biblia advierte de un gran engaño que envolverá a las naciones. El apóstol Pablo lo llama la operación de error. 2 Tesalonicenses 2:11. Este engaño no vendrá de una figura demoníaca con cuernos visibles, sino con apariencia de luz, de justicia, de progreso. ¿Y si este engaño ya comenzó en forma de entretenimiento, ideología, libertad sin límites y religión sin santidad? Algunos estudiosos del Apocalipsis señalan que el sistema de la bestia será global, pero también altamente digitalizado. Y no es casualidad que muchas de las tecnologías que podrían hacerlo posible hayan nacido precisamente en Estados Unidos. Inteligencia artificial, criptomonedas, vigilancia biométrica, redes de comunicación global. ¿Y si este no es solo un avance tecnológico, sino el andamiaje de control profetizado por Juan? ¿Y si el próximo líder mundial no necesita ejército, sino una red de datos? Y ahora, después de esta tormenta de revelaciones, hay una pregunta que tú, como lector, no puedes evitar. ¿Qué debo hacer? Porque este no es solo un análisis geopolítico, ni una hipótesis teológica. Es un llamado urgente, un clamor profético que te dice: prepárate. Porque si estas teorías están en lo cierto, aunque sea en parte, entonces estamos viviendo los minutos finales del último capítulo profético antes del regreso del Rey. En este punto ya no cabe duda. Las evidencias están puestas como piezas sobre una mesa profética. Estados Unidos, queramos aceptarlo o no, tiene un lugar en el panorama del fin de los tiempos. Puede ser la Babilonia que seduce al mundo con placeres y lujos. Puede ser el refugio temporal de un remanente santo antes del gran colapso global. O puede ser el sistema que habilita la venida del anticristo, disfrazado de progreso, libertad y tecnología. Pero una cosa está clara: no hay neutralidad en el plan de Dios. Cada nación, cada sistema, cada individuo están siendo alineados para el momento final. Y la pregunta más importante no es ¿qué pasará con Estados Unidos?, sino ¿qué pasará contigo? Los días en que podíamos dormir espiritualmente se están acabando. Los relojes del cielo están marcando el ritmo de un juicio que se acerca como una ola oscura, mientras muchos siguen celebrando como si nada pasara. ¿Cuántos siguen atrapados en ideologías políticas, sin darse cuenta de que el verdadero conflicto es espiritual? ¿Cuántos predicadores se han vuelto cómplices del silencio?
temerosos de hablar la verdad, mientras las naciones se acercan al abismo. Si Estados Unidos es Babilonia, entonces el clamor de Apocalipsis 18:4 debe ser nuestro grito hoy. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salir de Babilonia no es irse físicamente, sino cortar el cordón espiritual con el sistema del mundo. Es rechazar la idolatría moderna, el ego, el dinero, la fama, la vanidad, la comodidad. Es volver al altar, volver a la palabra, volver al fuego del primer amor. Si Estados Unidos es un refugio, entonces el tiempo de usar esa libertad se está acabando. No fue concedida para hacer dinero, sino para predicar el Evangelio, para alimentar al hambriento, para levantar al caído, para preparar al ejército espiritual. La ventana está abierta, pero pronto se cerrará. ¿Estamos aprovechando los días de gracia o los estamos desperdiciando en distracciones digitales y ambiciones personales? Y si Estados Unidos es el sistema oculto que construye el imperio de la bestia, entonces debemos despertar ya, no mañana, no el próximo domingo, ahora. Cada vez que aceptamos las nuevas formas de control como si fueran normal, cada vez que vendemos nuestra privacidad por entretenimiento, cada vez que dejamos de discernir los tiempos, estamos cediendo territorio espiritual. La batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y esa guerra ya comenzó, pero no todo es juicio. Hay un mensaje final, una esperanza que todavía arde como una llama entre los escombros. Porque incluso si Estados Unidos cae, incluso si el mundo se sumerge en el caos, el reino de Dios permanece firme. El Rey viene, el cielo se abrirá, y los que hayan permanecido fieles no serán confundidos. Serán levantados con gloria, como testigos eternos de que la verdad no fue en vano. Tú que lees esto, no estás aquí por accidente. Hay algo que Dios está despertando en ti. Tal vez seas parte del remanente. Tal vez fuiste llamado para predicar, para interceder, para advertir, para preparar a tu familia. Este mensaje no es para que tengas miedo, sino para que tengas fuego. Fuego en los huesos, fuego en el alma, porque el tiempo se acorta y el Rey está a las puertas. No pongas tu esperanza en ninguna nación. No pongas tu confianza en ningún líder humano. No te pierdas en banderas, ideologías o debates sin fin. El reino al que pertenecemos no es de este mundo, y el verdadero pasaporte que importa no es el de tu país, sino el del Cordero. Su sangre es el sello que nos libra del juicio, que nos da acceso al reino eterno, que nos convierte en ciudadanos del cielo. Así que no importa cuál de estas tres teorías sea la correcta. Lo importante es que tú estés del lado correcto de la historia. Y ese lado no lo define la política, ni la geografía, ni la economía. Lo define una sola cosa: Jesucristo. Y a ti que has llegado hasta aquí, escucha este mensaje final como si el cielo mismo te lo grita. Levántate, remanente. Despierta, iglesia. Corre al altar. Vuelve a la cruz. Predica como si fuera tu último día. Ora como si dependiera el mundo de tu clamor. Ayuna, vigila, alinea tu vida, porque lo que viene será glorioso para unos y terrible para otros. Y ahora dime, ¿estás preparado para lo que viene? ¿Estás listo para tomar tu lugar en esta historia profética? ¿O seguirás ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde?